Cuando hablamos de riesgo profesional y lo comparamos con contingencia profesional, no estamos hablando de lo mismo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, de riesgo profesional, el concepto de accidente de trabajo dentro de la contingencia profesional es más amplio que el propio del riesgo profesional. La legislación de la Seguridad Social, en su artículo 165 o 166, creo recordar, cuando establece lo que se considera accidente de trabajo, establece una serie de definiciones que no entran dentro del campo propio del riesgo profesional. Esto es importante, no es banal. No es banal porque si no es un riesgo profesional quiere decir que los servicios de prevención no tienen competencia. O sea que de alguna forma es limitar la actividad de los servicios de prevención en algunas situaciones que la legislación de la Seguridad Social entiende como accidente de trabajo. Dicho de otra forma, no todo lo que es accidente de trabajo es un riesgo profesional y es materia de trabajo de los servicios de prevención. Y es importante esta distinción, porque si no, en el mundo empresarial, todo lo que sucede, todo es responsabilidad de los servicios de prevención. Y desde hace muchos años hay que poner límites a las responsabilidades y los campos de actuación de los servicios de prevención. Hemos estado oyendo hablar, como no podía ser de otra forma, del 171-2004 y hemos utilizado dos conceptos que para mí hay que tener en cuenta que no son exactamente lo mismo, el concepto de empresario titular y empresario principal. Quiero decir, hay una diferencia en cuanto a la propia actividad o no de lo que se subcontrata. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por otra parte, una actitud bastante generalizada en las empresas y debido a la inconcreción y al auge de la documentación que ha originado el 171-2004, han adoptado dos vías diferentes. Por un lado, algunas empresas han subcontratado directamente la gestión de la coordinación. Eso quiere decir que le encargan a otra empresa que se encargue de los papeles. Con lo cual, desde el punto de vista de subcontratado, es prácticamente imposible acceder al empresario principal o al empresario titular, porque te entiendes con un señor que solo entiende de trámites administrativos y de papeles. Primera opción. Segunda opción, y debido al volumen de documentación, se ha informatizado el tema, simplemente. Y entonces tienes un programa informático que has de introducir una serie de documentos y si no lo rellenas no pasas de pantalla y punto. Por lo tanto, estamos generando una serie de malas praxis en el tema que lo que menos tiene que ver es con la prevención. Por otra parte, la figura del autónomo es una figura absolutamente al alza. En la situación de crisis que estamos, en todas estas diarreas informativas de tantos porcientos y de situaciones de disminución del paro y de disminución de índices y disminución del tal, lo que se está promoviendo es la figura del autónomo, porque cantidad de gente que estaba en el paro pues ha pedido la capitalización del importe para establecerse por su cuenta. Por lo tanto, es una figura al alza y hay que tenerla en cuenta. Y después, pues para poner en evidencia más pues, la falta de concreción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pues tenemos situaciones especiales del autónomo. Porque ¿qué ocurre cuando va a una comunidad de vecinos que tiene un portero contratado? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se contempla esto? Son situaciones que te quedan ahí colgadas, pero que luego cuando viene la inspección de trabajo o cuando viene la autoridad laboral, pues se te cae todo el peso de la ley encima. Cuando no existe empresario titular del centro de trabajo, porque el promotor contrata directamente a trabajadores autónomos, ¿los autónomos deben realizar la comunicación de obertura del centro de trabajo? ¿Es válida la información verbal de los riesgos generados por su propia actividad? En cuanto a la comunicación de abertura de centro de trabajo, decir que si es un trabajador autónomo que no tiene trabajadores a su cargo, no tiene obligación de realizar la comunicación de abertura de centro de trabajo.
Para la persona que tenga interés, esto está recogido en la orden TIN 1071/2010 y aquí está regulado y este es un tema que está muy claro y muy discutido. O sea, un autónomo que no tiene trabajadores a su cargo no ha de hacer la comunicación de abertura de centro de trabajo independientemente de si le contrata el empresario titular, principal. Esto no incumbe al respecto. Respecto a la información verbal, pues es lo que comentábamos. El problema está en el artículo 24.1, claro, dice que tiene en ese deber de información recíproca y que esta información tendrá que ser por escrito cuando se haga referencia a riesgos graves o muy graves. Habría que valorarlo. Es aquí donde nos encontramos con este vacío legal de que de alguna manera alguien tiene que identificar, que debería ser el autónomo, y calificar estos riesgos. También un poco apoyándome en la exposición de Antonio, del inspector, pues eso, hay que definir qué es riesgo grave o muy grave y en base a esto pues se decidiría si es por escrito, que es donde está quién decide hasta dónde es riesgo leve y quién decide hasta dónde es riesgo grave. De alguna manera también depende de las consecuencias que pudiera tener la actividad, ¿no? Un poco los que aquí estáis, que sois técnicos de prevención, creo que ya más o menos todos por la experiencia lo tenemos claro, pero un autónomo igual necesitaría esa formación al respecto para saber identificarlo él mismo. En una empresa, cuando alguien nos visita, chofer para mercaderías, técnico que revisa los extintores, etcétera, ¿se han de hacer coordinación de actividades empresariales? A ver, entiendo que son varios. Claro, cada caso es diferente y habríamos de analizar qué es lo que viene a hacer esa persona a nuestra empresa. Si es una simple visita, como podríamos ser cualquiera de nosotros, ir a un centro de trabajo, de entrada se entiende que si esa persona es de paso, no viene a realizar ningún trabajo, pues hay que informarle de las medidas de emergencia. En todo caso, que esto lo recoge el plan de emergencia, no es un tema de coordinación de actividades empresariales. Ahora, si viene alguien a nuestro centro de trabajo a realizar una actividad, el artículo 24 no diferencia entre qué tipo de actividad es, sea revisión de extintores, sea chofer a traernos mercaderías, se ha de hacer coordinación de actividades empresariales. Pero sí que yo pediría, por favor, un poco de sentido común y coherencia. O sea, si alguien me viene a revisar, aparte, lo que dice es la información recíproca y me remito otra vez al mismo artículo 24.1. Pues claro, si viene alguien a revisarme el extintor y yo tengo aquí una escalera con alguien trabajando, pues ya le voy a informar, oye, ten cuidado. O un poco, vamos, yo es que soy partidaria de aplicar lo máximo el sentido común y coherencia a la hora de actuar. No le voy a empezar a pedir documentación cuando a lo mejor no supone ningún riesgo. Ahora, por ejemplo, otra casuística sería diferente si este revisor de extintores me entra en una empresa química. Pues igual ahí sí. Igual sí que es importante. Hay que analizar cada caso. Yo particularmente y personalmente no puedo dar una respuesta concreta y mecánica para un supuesto así, porque es que tendríamos que ver en qué situación nos encontramos. ¿En qué se basa FREMAP para limitar la prestación a trabajadoras lactantes a 9 meses? ¿Saben que la OMS recomienda lactancia materna como mínimo durante 2 años? La realidad es que cuando estas nuevas prestaciones salieron, cuando podríamos decir a las mutuas nos dieron estas nuevas prestaciones, la legislación no estaba nada de claro al respecto. Y el gobierno no dijo A, B, C, D. No, dijo, bueno, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Entonces, ¿qué se hizo? Pues a través de AMAT, a través de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, se reunió con el Ministerio y se cogieron los criterios progresivos de asociaciones médicas, de asociaciones profesionales que de alguna forma opinaban sobre este tema. Y se llegó a un acuerdo, sencillamente. Lo mismo que para riesgo durante el embarazo se dijo que a partir de tal mes pues, se retiraba la mujer, pues en riesgo de lactancia lo mismo. No sabría decir por qué exactamente se cogieron 9 meses. Lo que sí que está claro es que se cogieron de mutuo acuerdo entre todas las mutuas y el Ministerio de Trabajo, y eso tiene el respaldo del Ministerio. ¿Por qué? Pues probablemente será porque la mayoría de las mujeres españolas hasta los 9 meses es cuando es más frecuente la lactancia. Pero la realidad es que la base legal de por qué se cogió 9 meses y no 10, no lo sé. Lo que sí que está claro es que hubo reuniones de expertos en la materia, tanto por parte de las mutuas como por parte del Ministerio, y que se llegó a ese consenso. Y todas las mutuas tenemos claro que esas son las pautas. Cuando contratas a un autónomo, ¿cómo sabes si es propiamente un autónomo o es una empresa?
entre paréntesis, si es autónomo con trabajadores contratados. Bueno, el primer, podemos decir, valor que yo voy a tener, o el primer indicador o el primer parámetro, es que si yo contrato a Pepe Pérez y resulta que el que viene a trabajar se llama Antonio, pues ya puedo pensar que algo raro está pasando. Porque evidentemente el autónomo es una persona física que realiza su trabajo él personalmente. Entonces, como además yo he dicho que el buen autónomo, antes de empezar a trabajar, entregará su alta en Seguridad Social, su recibo de haber pagado, su seguro de responsabilidad civil, entregará una serie de documentación y allí dirá siempre Pepe Pérez, en todos los papeles dirá Pepe Pérez. Si resulta que el que viene se llama Antonio, pues como mínimo me tengo que extrañar, evidentemente. No quiere decir que sea irregular, puede ser un autónomo que ha cambiado su estatus, podríamos decir, legal en ese intervalo entre que contrató y que hace el trabajo. Pero ahora si se llama Antonio, lo mínimo que tengo que decir, pues justifíqueme usted que está de alta en Seguridad Social, quién es su empresario, que tiene entrega de EPI, que tiene reconocimiento médico, que tiene formación, que tiene, y le complico tanto la vida que al final vendrá el autónomo a hacer el trabajo, evidentemente. Porque en el momento en que el autónomo tenga un trabajador, hemos comentado antes que la ley se la aplica íntegramente para todo y por tanto en coordinación sería exactamente igual. En el momento en que el autónomo no coincida con el que viene a hacer el trabajo, pues tengo que pedirle todo. Evidente. Y por supuesto el alta en Seguridad Social, porque no hay que olvidar la responsabilidad que nosotros tenemos si a esa persona le pasara algo y no estuviera de alta en Seguridad Social. O fuera otro autónomo distinto, porque yo he contratado a uno y a mí me aparece otro. En construcción está totalmente prohibido. Bien es cierto que a veces los autónomos entre ellos se asocian y crean unas sociedades civiles, hay una especie de comunidades extrañas, podríamos decir, de cara a la prevención. Son dos autónomos que se han unido y entre ellos de alguna forma lo hacen, pero luego legalmente para Hacienda y demás sí que tienen unas condiciones distintas. Si pasara eso, pues nada, sencillamente le pedimos la documentación al nuevo autónomo que viene y que la lista de riesgo y todo venga con el nombre del nuevo autónomo y no habría ningún problema. Siempre que sea autónomo estando de alta en Seguridad Social no habría problema. Y si el trabajador sí, tendría que cambiar todo, evidentemente, porque la ley la aplica íntegramente y ya tendríamos que darle el criterio de una empresa y como empresa que es tendría que entregar todo. El autónomo, según el artículo 12 del Real Decreto 1627/98, ¿cómo cumple los principios de la actividad preventiva? Artículo 15 de la ley, porque según este artículo los debe cumplir. Debe cumplirlos en todo aquello que sea compatible con su figura de autónomo. El artículo 15.1 dice evitar el riesgo, punto número 1, lo puede cumplir. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar, es el punto número 2, lo puede cumplir. No con una evaluación de riesgos laborales propiamente dicha, sino con, por ejemplo, lo que ha dicho antes José Francisco, un listado de riesgos asociados a su trabajo. Los principios de acción preventiva son más amplios. Tener en cuenta la innovación tecnológica, pues lo puede también cumplir el trabajador autónomo. Es decir, asociado a su figura de autónomo, a su naturaleza, puede cumplir igualmente los principios de acción preventiva. ¿Un trabajador autónomo con fraude de ley podría considerarse trabajador asalariado a efectos de PRL respecto a la empresa? Un autónomo en fraude de ley sería lo que Francisco ha dicho, un falso autónomo. Es decir, cuando un trabajador, si no está dado de alta, está claro que no se puede entrar en la figura del falso autónomo, sino cuando un trabajador está dado de alta en autónomos y tiene un accidente de trabajo y haciendo la investigación del accidente vemos que reúne los requisitos para ser un trabajador por cuenta ajena, cambia totalmente su figura como deudor de seguridad. Deja de ser un autónomo y se convierte en un trabajador por cuenta ajena. Y por lo tanto se le aplicaría todos los requisitos que se le exigiría a la empresa con un trabajador más y por supuesto todas las consecuencias que eso implicaría. Acta de infracción por falta de alta a la seguridad social, cotización, acta de liquidación por todo el periodo en que se ha podido acreditar que el trabajador autónomo era un falso autónomo y a partir de ahí las actas preventivas que se hicieran necesarias, incluido el recargo de prestaciones. Otra. El autónomo colaborador, entre paréntesis familiar, ¿le aplica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como si fuese asalariado? ¿Puede trabajar en construcción? No y sí. Es decir, al trabajador autónomo no se le aplica la Ley de Prevención, salvo en lo que hace referencia al artículo 24, y el autónomo colaborador no deja de ser un autónomo. Y, lógicamente, puede trabajar en construcción. Puede trabajar en construcción en calidad de autónomo, lógicamente.
Otra pregunta. ¿El recargo de prestaciones puede aplicársele a un contratista cuando el accidentado es un autónomo subcontratado? Buena pregunta, y voy a dar una opinión mía. No, porque el recargo de prestaciones está establecido en el artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social, que es título segundo, que es relativo al régimen general y, por lo tanto, se aplica exclusivamente a las prestaciones que se generen dentro del régimen general de la Seguridad Social y, por lo tanto, a trabajadores por cuenta ajena. Un autónomo no podría tener recargo de prestaciones. El 123 hace referencia a trabajadores por cuenta ajena. ¿Existe algún plan real de modificar la legislación de la coordinación de actividades empresariales para reducir la burocracia y hacer que sea efectiva para prevenir los riesgos laborales? No sé. La Generalitat té competències exclusives en l'execució de la normativa i no li toca legislar, malgrat alguns ens sàpiga molt de greu. Però, per tant, nosaltres com a administració laboral, que té competències només en execució, no tenim cap coneixement en aquests moments de que hi hagi cap iniciativa ni cap d'això. Independentment de que a nivell de Madrid hi pugui haver-hi alguna gent que tingui interès en fer-ho. I, evidentment, l'interès és per part de molta gent, però no em consta que s'hagi formalitzat cap, diguem-ne, actuació que tendeixi cap a millorar aquesta situació. De totes maneres, difícilment, diguem-ne, pot ser un canvi de una opinió personal, un canvi de la normativa pot millorar la situació, sinó que el que ha de canviar la situació és la pràctica de tots els agents que hi estan implicats, perquè la coordinació d'activitats empresarials, tal com està la normativa ara, pot ser tan senzilla com deia la Marian, és a dir, pot ser com un intercanvi raonable i solvent dels riscos i la seva anàlisi, i menys que això seria voler menys, o sigui, no fer prevenció. A partir d'aquí, si es fa una pràctica defensiva i resulta que cada vegada que algú ha d'entrar per prevenció se li demana el que no toca per prevenció. A ver, yo, Francisco, estoy de acuerdo en que se le pida el carnet de identidad y todo, pero será porque entra en la empresa, no por prevención. O sea, atribuyamos a la prevención lo que es la prevención y lo que es lo otro a lo otro. Si se le dan la declaración de IRPF, se le declara tal, pues se lo pidan. Pero en todo caso, el que está inflacionando la medida de connotación ya no es la administración ni la norma, es la práctica, en la cual tendríamos que revisar no solamente quién es víctima y quién es culpable. Y segundo, atribuyamos a la prevención lo que es la prevención. La prevención por la coordinación solamente te pide desde nada casi a muchas cosas cuando es muy relevante, pero solo le culpemos de esto. Tener que ser simpático, tener que ser fiable, tener que ser no sé qué, bueno, debe valer para cualquier actividad empresarial, pero no para la actividad de coordinación de actividades empresariales en prevención. En prevención lo que has de demostrar es que no generas más riesgos que aquellos que dices y que los que tú vas ahí estás en condiciones tienes información y capacidad de gestionarlos. Por lo tanto, yo creo que es posible tocar la normativa, pero dudo que nos podamos permitir en el 2014, perdón, en el 2014 nos podamos permitir aún prescindir de una norma que hable de coordinación de actividades empresariales. Lo dudo. Bueno, no sé, dentro de un año o dos, otras cosas hemos visto caer estos últimos años, ¿no? Pero yo apelo a la buena práctica por parte de los agentes y al esfuerzo que debemos hacer todos de no confundirnos. Que yo creo que lo que está pasando es que nos hemos confundido mucho, porque además hacemos una práctica defensiva, pero no estamos haciendo prevención, que es lo más grave, y que es, como decía también Marian, lo único que puede asegurarnos que no tendremos un problema, porque la única manera de que no tengamos un problema es que no nos aparezca un problema. ¿Cómo y quién cubre la vigilancia y la salud de los trabajadores autónomos? Jo diria que, primero, el que ha de fer és mirar si l'ha de fer. La segona, evidentment, incloent-hi el que un contracte li pot demanar, però també dialogant amb el tema dels contractes, perquè podrien demanar-te que portessis una gorra del McDonald's. I, esclar, sí que t'ho poden demanar, però, esclar, doncs siguem serios. Per tant, primera, si és necessari, què és el que correspon fer? I tercera, que ho faci un professional o una entitat de confiança. I després, tot això és molta confiança, s'ha de tenir molta confiança, i jo diria que probablement en aquests moments l'estructura que està més preparada és al voltant dels serveis de prevenció, perquè difícilment trobem estructures
que siguin vull dir que puguin estar o que siguin rendibles en aquests moments que només es vagin amb l'activitat de donar suport als autònoms. I per tant, però no hi hauria cap problema perquè fos un metge probablement especialista en medicina del treball, perquè si no un dia passés alguna cosa tothom li podria dir que vostè què certifica en relació a la feina. Però no està obligat a res, no? Però sí que seria, jo crec que una bona solució seria al voltant dels serveis de prevenció.